En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien, cada vez estamos más cerca de la Semana Santa. Ya nos encontramos en el cuarto domingo del tiempo litúrgico de Cuaresma y hoy estamos celebrando el denominado Domingo Letare o de la Alegría. Esta denominación se debe a las primeras palabras de la antífona de la misa de hoy domingo: Alégrate, Jerusalén. Con esta antífona se nos llama a la alegría porque estamos cerca de la fiesta de la Pascua y con ella el triunfo de Cristo sobre la muerte. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, hoy la Iglesia nos invita a alegrarnos, porque se acerca el día de nuestra liberación, de nuestra salvación. Ahora bien, el pasaje del Evangelio que se nos presenta para nuestra reflexión es tomado del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. El contexto general del Evangelio nos sigue situando en las primeras manifestaciones de fe que el Señor Jesús hace a sus discípulos, es decir, un tiempo de signos y señales para revelarles y darles a conocer que Él es el Mesías, que es el Hijo unigénito de Dios, que vino al mundo para salvarlo. En ese sentido, de los signos que revelan la identidad del Mesías, lo encontramos también ahora en el contexto específico del Evangelio de hoy, el cual nos ubica en el diálogo que se suscita entre el Señor Jesús y un judío influyente que probablemente era miembro del Sanedrín de Jerusalén llamado Nicodemo. Este diálogo inicia cuando Nicodemo, siendo de noche, se encuentra con el Señor Jesús y le dice: Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Los signos, repito, pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Con esta frase, mis hermanos y mis hermanas, podemos entender que Nicodemo también tenía la intención de ver o de conocer qué signo el Señor Jesús podía hacer para que le demostrase si sus obras eran de parte de Dios. Esta declaración de intenciones de Nicodemo es similar a la pregunta que los judíos le habían hecho al Señor Jesús en el evento de la purificación del templo y que el domingo pasado escuchamos. ¿Qué signo nos das para hacer esto? Ahora bien, los temas centrales de este diálogo entre el Señor Jesús y Nicodemo entrarán en relación con la fe y el conocimiento de las verdades divinas, además de las obras para conseguir la salvación. Es decir, el Señor Jesús enseña a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios, pero que también será necesario reconocer que el Señor Jesús, exaltado en la cruz, es salvación para todos los que le miren con fe. En lo particular del Evangelio de hoy, precisamente, encontramos un fragmento del diálogo entre el Señor Jesús y Nicodemo. Podemos decir que es la segunda parte, ya que todo el diálogo es mostrado en este capítulo 3, del versículo 1 al 21. Hoy nosotros reflexionamos, como dije antes, solamente del versículo 14 al 21. De ese modo, el pasaje del Evangelio inicia con una afirmación de parte del Señor Jesús. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Este paralelismo con el asta o la vara que levantaba Moisés en el desierto
para que los israelitas pudieran alcanzar la sanación por la mordedura de las serpientes, clarifica el sentido de la cruz de Cristo como fuente de sanación y de salvación. En ese sentido, el Señor Jesús indica que se pone en lo alto para que todos lo puedan ver, para que todos vean su amor por cada persona. En lo alto es la cruz lo que el Señor quiere que veamos. Y esa cruz, valga la redundancia, en lo alto abarca a toda la creación. Desde cada horizonte de la vida podemos contemplar ese amor que se ha derramado por nosotros a través de su sangre bendita. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, pongamos atención a sus palabras. No bastará con que Él sea levantado, ya que hace énfasis en que todo el que crea, es decir, para sanar y alcanzar la salvación, hay que mirarlo, sí, y con esa mirada acudir a Él con confianza. La fe, entonces, como respuesta del hombre a la iniciativa de salvación de Dios, es primordial. Por ello, cuando miramos a Cristo en la cruz, es preciso creer en Él. No solamente mirarlo, sino creer en Él. Porque quien mira la cruz ve una sola cosa: la inmensidad, la eternidad, la profundidad del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y el resultado de ese encuentro con este amor es lo que salva profundamente la vida del ser humano. En este signo, pues, vemos un Dios rico en misericordia, porque lo propio de Dios es amarnos con misericordia. En la cruz, repito, y no me cansaré de repetirlo, vemos solo esto: el amor tan grande que Dios nos tiene. Y no por nada esta verdad, mis hermanos y mis hermanas, se ve reflejada en la afirmación categórica de San Juan cuando nos dice en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Nos damos cuenta con esto que es Dios quien tomó la iniciativa y envió a su Hijo al mundo para salvarnos. El Señor Jesús se convierte así en el regalo que Dios ha dado al mundo, y Él es la síntesis de todos los dones, porque quien cree y recibe a Cristo en su corazón, lo tiene todo, nada le falta. Es evidente entonces lo que a continuación el evangelista nos dice: pues Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esta buena noticia, mis hermanos y mis hermanas, es de mucha consolación, de mucha fortaleza para nosotros, porque salvarse significa, en lenguaje cristiano, participar de la vida misma de Dios, que no es otra vida que la vida eterna. Y por tanto, que Dios nos da la posibilidad de escapar incluso de la muerte definitiva, para poder vivir como resucitados en su presencia por toda la eternidad. La misión de Cristo, en definitiva, aparece esencialmente en este horizonte de vida, en la llamada que nos hace a aceptar esa salvación en nosotros. Pero una salvación que no solamente viene al final de nuestras vidas, cuando cumplamos nuestro tiempo en este mundo, sino que, y sobre todo, se va realizando en la medida que vivimos esta vida nueva que Dios nos ofrece en el día a día de nuestra vida temporal. En otras palabras, lo dirá San Juan en el Evangelio de hoy: la luz, el Señor Jesús, vino al mundo y con ello pone delante de nosotros el camino de las buenas obras, que no son otras que las obras hechas según Dios, según su voluntad,
aquello que es bueno y que es agradable a sus ojos. De allí que creer en el Señor Jesús y aceptarlo en nuestros corazones se refleja en el cambio de mentalidad y de actos que realizamos en nuestro día a día. Si viene a nosotros la luz y habita en nosotros, no podemos amar las tinieblas, ni las obras producidas en ellas, que son malas. Por eso, o como dice un famoso influencer en YouTube, pero, esta buena noticia de la salvación puede ser rechazada. Imagínense el amor, el bien, el amor de Dios, la bondad de Dios puede ser rechazado. Y este acto de donación total que el Señor Jesús hizo con su muerte en cruz puede ser desestimado y por tanto no aceptado. Y es allí, mis hermanos y mis hermanas, que en ese rechazo viene la condenación. En ese sentido es interesante lo que el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén, nos dice en su meditación al Evangelio de hoy domingo, y lo cito: es verdad, el Señor pone al descubierto la maldad que hay en nuestros corazones, pero no la condena, lo desnuda, para que también nosotros podamos mirarlo y darle un nombre. Y porque sólo así nuestro corazón pueda ser sanado. Cierro la cita. El mal, pues, viene descubierto en nosotros. Es el Señor Jesús que, amándonos y con su amor, nos ayuda a descubrir el mal que hay en nosotros y nos hace mirarlo en su desnudez para encontrarnos cara a cara con este mal y darnos cuenta que tiene un nombre, de que es real y de que nos afecta profundamente, de que tiene sus consecuencias en nosotros, en nuestras vidas. Y no solamente en nosotros, sino en la iglesia, en la sociedad. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿cuál nombre podemos darle al mal que habita en nosotros? ¿Soberbia? ¿Orgullo? ¿Pereza? ¿Odio? ¿Envidia? ¿Lujuria? ¿Mentira? ¿Robo? ¿Indiferencia a la fe? ¿Cobardía? Y luego podemos preguntarnos si amamos este mal que hay en nosotros y si lo amamos de tal manera que no somos capaces de dejarlo para vivir según la luz que es Cristo en nosotros. No sé, mis hermanos y mis hermanas, cada quien se ve a sí mismo. Y viéndonos a nosotros mismos, es que podemos entender lo que el Evangelio nos dice hoy y a lo que nos llama. Diremos entonces que si debemos hablar de condenación, hay que aclarar que en realidad se trata de una autocondena, derivada sobre todo del orgullo humano, que no quiere reconocerse necesitado de salvación. Sobre todo porque si del momento en el cual Dios ofrece su amor en Cristo, ya no hay posibilidades intermedias, o es el sí de la membresía al reino de Dios, o es el no de la autoexclusión. Sin embargo, sea una u otra respuesta, el Señor Jesús, con absoluto respeto a la libertad humana, no lo impedirá, pero sí tomará nota de cada respuesta para también buscar actuar en nuestras vidas, sea a partir de ese sí que le damos para que nos siga llevando por el camino de la conversión hacia la santidad, para que podamos aprovechar de las gracias que nos regala, pero también porque aún para aquellos que dicen que no, que se van del redil y no quieren ninguna relación con el pastor,
Este buen pastor que es el Señor Jesús siempre permanecerá en búsqueda de sus ovejas perdidas, aun cuando parezcan las más perdidas de todo el universo, aun cuando no quieran dejarse encontrar. El Señor Jesús siempre va a estar ahí a la puerta, llamando, buscando, queriendo salvar y salvar a aquellos que inclusive en su libertad le dicen que no. La oferta de salvación, mis hermanos y mis hermanas, entonces de ninguna manera se impone, pero se recomienda vivamente de tomarla en serio, de decirle que sí al Señor Jesús. Muchas veces, es verdad, preferimos la mentira antes que la verdad y permanecemos caminando en la oscuridad en vez de elegir el camino de la luz. Sin embargo, no estamos hechos para la mentira ni para la oscuridad. Necesitamos la verdad que salva y la luz que ilumina. La invitación de Cristo, nuestro Señor, es obrar en la verdad. Por una parte, porque la verdad nos hace libres, pero por otra parte, porque en Dios está la fuente de la vida. Y dice el Salmo 36, y su luz nos hace ver la luz. Mis hermanos y mis hermanas, que esta cuaresma siga siendo un tiempo en el que vamos aprendiendo el camino del amor, que no es otro que el camino de la conversión. Amar supone convertirse cada día. Amar significa decirle que sí al Señor Jesús cada día. Y nos convertimos cuando elegimos el bien y buscamos la verdad. Nos convertimos cuando ser luz implica la posibilidad de perder inclusive el prestigio social, sobre todo en el mundo de hoy, en el cual hemos de defender la vida frente al aborto o a la eutanasia, o la fidelidad en el matrimonio, entre el hombre y la mujer, etcétera, etcétera. Tanto que podemos sufrir persecuciones por nuestras convicciones, o perder el trabajo o inclusive la vida. Sin embargo, nada importa, sobre todo cuando nuestra mirada se fija en la cruz, que es fuente de liberación y salvación que nos lleva a la vida eterna. Hasta aquí la reflexión del Evangelio de hoy. Espero que sea de mucho provecho para sus vidas. Gracias por estar aquí, por escucharme, por escuchar esta reflexión. Dios les bendiga. Hasta la próxima y no dejen de compartir este video.